Saludos, profesor. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre el quinto casatorio, la casación número 3189 del 2012 en Lima Norte. Los integrantes del grupo son Espinosa Campos María Ruth, Martínez Alvarado Carlos Severes, Serrano Quispe Diana Kelly, Varas Rodríguez Kelly Gabriela y quien le habla Rodas Cachis Elenia Lisbeth. Siguiente, por favor. Como parte introductoria, por parte histórico de la casación, pues prácticamente busca la correcta aplicación del derecho y la uniformizar la jurisprudencia, ¿no? Mediante dando sentencias para que éstas sean cumplidas. Cuando alguien interpone una demanda, se consigna un conflicto de dos valores, que es la seguridad y la justicia, en la cual esto depende mucho del juez, ¿no? En que tiene que ser adecuada. Si esta no fuese adecuada, habrían consecuencias lamentables para la vida en la sociedad. ¿Y cómo podría hacerse adecuada? Pues tiene que ser analizada y meditada antes de impartir justicia. Por parte de las asociaciones civiles se realizan diversas actividades como culturales, sociales, deportivas, entre otras. Estas reflejan un amplio espectro a los fines valiosos que realiza nuestra comunidad, las cuales deben de ser promovidos por el ordenamiento jurídico. Siguiente, por favor. En el resumen de la demanda o del proceso, pues encontramos a un demandante, demandado y un interés. Por parte del demandante es el señor Rodrigo Sánchez de la Cruz y por parte de los demandados encontramos al comité eleccionario y al señor Homero Castillo, ¿no? La demanda fue interpuesta por Rodrigo un 16 de mayo del 2006, la cual fue admitida un 23 de mayo del 2006. Esta demanda tiene como pretensión principal, siguiente por favor, como pretensión principal la nulidad por causales de manifestación de voluntad de la gente y adolecer a la simulación absoluta respecto al acto jurídico contenido en el acto de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados. El día 10 de octubre se nombra al señor Homero como presidente del Consejo Directivo, además de 9 personas. En las pretensiones accesorias se declara la nulidad del acto jurídico, la nulidad de los asientos registrales inscritos en las partidas de registro de personas jurídicas de Lima. Además, la parte demandante agrega que es socio de la Asociación de Viviendas de Chillón. En marzo del 2005, tiene conocimiento el señor Homero que había inscrito una junta directiva, pero de forma fraudulenta, por cuando no se han participado en la asamblea la gran mayoría, ¿no? Incurriendo la falta de manifestación de voluntad, además de acarreando la nulidad del acto jurídico, ya que éstas no cumplieron las normas estatutarias por parte de la asociación, ¿no? Basándose en las declaraciones juradas que fue emitida por Homero. Por parte de la contestación de la demanda, la Asociación de Vivienda de Chillón manifiesta que cuenta con todos los requisitos para su validez, además de que sostiene que la asamblea se llevó a cabo con todo conforme a la ley, ya que el presidente realizó la convocatoria mediante la publicación en el diario oficial, en la cual se establece el número de miembros y que se aprobó con el acuerdo de la mayoría. Luego, se declara en rebeldía al codemandado por no contestar la demanda pese a que éste fue notificado. Un 25 de julio del 2011, el juzgado de Puente Piedra
Corte Superior Norte declara fundada la demanda, en consecuencia de las nulas las actas de Asamblea General Extraordinarias de asociaciones, ordenando la cancelación de las inscripciones registrales, ya que este nunca realizó las citas en la Asamblea conforme a la declaración jurada por parte del señor Pascual Navarro. Pascual Navarro señala de que su padre había fallecido un 15 de junio del 2000 y aparece incluido en la lista de los asistentes, cuando la lista de asistentes se realizó en el año 2004. En la Asociación de Vivienda de Chillón se interpone un recurso de apelación alegando de que no se ha valorado la voluntad de los 940 socios y no han puesto la manifestación de disconformidad. La sala transitoria del día 3 de junio del 2012 se declara nula e insubsistente, la cual la sentencia fue apelada e improcedente a todo lo actuado, incluidos los autos. Luego, en la pretensión de la demanda, es un proceso de conocimiento, la cual es la nulidad del acto jurídico. Luego, en la pretensión específica, es con carácter imperativo para poder discutir la validez de los acuerdos de la asociación. En caso de incumplimiento de la norma vigente que afecta de la nulidad de todo el proceso, además que ya se había caducado. Siguiente, por favor. En materia de recursos, se trata de un recurso de casación que es interpuesto por el señor Rodrigo Sánchez y la Corte Superior declaró nula e insubsistente la sentencia y a todo lo actuado improcedente, ¿no? Más los autos. Como fundamento de recursos, pues se declara procedente el acuerdo de la casación por causales de infracción, normativa procesales y materiales. También la infracción del título preliminar y el Código Procesal Civil del debido proceso y la motivación judicial, en la cuales no se aprecian los medios probatorios, entre ellas la declaración jurada simple y la partida de defunción. Siguiente, por favor. En infracción normativa, pues es en cuanto a la simulación del acto jurídico, que está aprobada con la ausencia de la voluntad de los asociados que supuestamente se celebraron el acto, la cual implica que la supuesta manifestación de voluntad declarada no corresponde a sus verdaderas intenciones, que las asambleas de materia de autos no han sido convocadas bajo las normas estatutarias y solo se sustentan en la inscripción registral mediante una declaración simple. Luego se interpreta erróneamente la pretensión de la demandada, que resulta distinta a la impugnación de acuerdos. Por lo tanto, no se puede señalar un plazo de caducidad que existieron en dicha asamblea. Siguiente. Dentro de la sentencia también encontramos la parte de un sujeto de derecho. En el sujeto de derecho, pues nos indica que es un sujeto que es sujeto a derechos y obligaciones. Es la expresión referida a la persona, tanto puede ser natural o jurídica. En sujetos individuales, pues se refiere a toda persona física, y en sujetos colectivos es a todo ente colectivo, ¿no? En la cual estas deben de estar inscritas en un registro público y además son titulares de situaciones jurídicas de ventaja y situaciones jurídicas de desventaja. Ahora le doy pase a mi compañero Carlos Severo. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el ámbito de sujeto de derecho y las asociaciones, cómo está organizado y las tesis. Bueno, comenzamos con persona natural. La persona natural es la categoría jurídica que se le atribuye al ser humano individualmente considerado y que por tanto es un centro unitario de imputación de deberes y derechos. Persona jurídica. Esto resulta ser distinta a los sujetos de derecho que la integran, desarrollándose con ello no solo una dinámica de las actividades propias de aquella en realidad
jurídica a través de las situaciones jurídicas subjetivas, de ventaja o desventaja, en que se encuentre, sino también en la relación interna de quienes conforman la misma. Persona jurídica lucrativa. La persona jurídica lucrativa eh, resulta pertinente destacar que su finalidad se orienta al reparto de utilidades entre sus socios, dado que para ello se han conformado estas a través del negocio jurídico plurilateral, de quienes han decidido su constitución a través del contrato de sociedad, en base a la manifestación de sus integrantes. Persona jurídica no lucrativa. Con la relación a la persona jurídica no lucrativa, el carácter lucrativo o no de una persona jurídica está definida en la relación entre ellos, entre esos integrantes y la persona jurídica. Los miembros de una persona jurídica lucrativa buscan en el desarrollo de la actividad de la misma de la generación de un excedente con el propósito de dividirse entre sí las utilidades. En cambio, en las personas jurídicas no lucrativas, la actividad que éstas desarrollan no descarta la generación de excedentes. Bueno, ahora vamos a lo que es la fundación, el comité. Este sujeto de derecho parte del supuesto de hecho de la existencia de un patrimonio afectado a un fin, al cual se dota de una organización, cuyo rol es administrar dicho patrimonio para los propósitos fijados por los fundadores. Una organización creada para la gestión de un patrimonio autónomo, destinado y vinculado de manera tendencialmente perpetua a la obtención de un fin socialmente relevante, preestablecido por el fundador. En ello estriba el carácter no lucrativo. Comité, con relación a este sujeto de derecho, se puede afirmar que constituye por la libre iniciativa de una pluralidad de personas que organizan para recaudar aportes del público destinados a la realización de una finalidad altruista. En asociación, es una organización de personas, es el único modo en que los hombres se reúnen para cumplir determinados fines valiosos. Constituye una agrupación de personas naturales y jurídicas, agrupadas en un fin no lucrativo a efectos de canalizar un esfuerzo altruista común de sus integrantes. Finalidad de la asociación: la existencia de cooperación en relaciones intersubjetivas no es ajena al desarrollo de los ordenamientos jurídicos, máxime cuando el reconocimiento del derecho de asociación es constitucional en sede interna e incluso supranacional, si apreciamos los tratados de derechos humanos de los que es signatario el Perú y que por tanto constituyen norma vigente entre nosotros. Ahora vamos a lo que es eh, el derecho a voto de los asociados. Ya hablamos de asociación, ahora el derecho a voto de los asociados. Estas decisiones adoptadas por la asociación son las que posteriormente se externalizan por medio de actos que realizan los órganos que constituyen la persona jurídica no lucrativa, a fin de lograr el objeto por la cual se ha conformado, sea para fines culturales, deportivos, sociales, etc. Cada asociado tiene un solo voto, buscando con ello evitar el entorpecimiento de la marcha de esta persona jurídica, y con ello el inmovilismo, que justamente es contrario a su establecimiento y promoción, toda vez que su existencia debe ser a la confluencia de esfuerzos, a fin de dinamizar el entramado social en aras de un fin altruista. Actos, actos asamblearios. Los acuerdos de los actos. La manifestación de la voluntad de los actos emitidos de una persona jurídica, sea lucrativa o no, debe ser debidamente meditada en su formación y sobre todo en su declaración. Por ende, los actos de la asociación solamente se externalizan y solo si se adoptan adecuadamente. Es decir, si sus acuerdos provienen de la votación de sus integrantes en el marco del quórum y la mayoría establecida por sus estatutos. Normativa vigente. Eh, Siguiente, por favor.
El siguiente. Bueno, ahora vamos con lo que es la formación de acuerdos y el quórum. Para la validez de las reuniones de Asamblea General se requiere en primera convocatoria la concurrencia de más de mitad de los asociados. En segunda convocatoria basta de la presencia de cualquier número de asociados. Los acuerdos se adoptan con el voto de las más de la mitad de los miembros concurrentes. Al encontrarnos frente a una persona jurídica, sea lucrativa o no, el voto es la máxima expresión de la voluntad del asociado. Si bien la persona jurídica no lucrativa de asociación civil es un sujeto de derecho diferente de las personas naturales, e incluso jurídicas que la conforman de acuerdo al artículo 78 del Código Civil. Su voluntad se forma en la Asamblea General de Asociados y se expresa en la adopción de acuerdos, los cuales se obtienen a partir de mayorías de querúns establecidos por la ley. En nuestro particular, ello se encuentra estatuido en el artículo 87 de la norma anotada. Citaciones jurídicas subjetivas. Es importante destacar que las citaciones jurídicas subjetivas abarcan incluso a las relaciones jurídicas, toda vez que puedan existir citaciones jurídicas subjetivas en donde el sujeto de derecho ocupa una citación que merece la tutela del ordenamiento jurídico, sin que exista una relación jurídica intersubjetiva, lo cual en el caso de una persona natural, en términos generales, se da a adquirir como sujeto de derecho, que en nuestro caso se produce a los 18 años de edad. En conclusión de la asociación civil, lo que hablamos anteriormente, podemos concluir que puede encontrarse tanto en una situación jurídica subjetiva o de ventaja o de desventaja. Por ende, incluso que se realicen conductas que atiendan a satisfacer su interés a través de relaciones que pueden entablar con terceros. Bueno, ahora vamos con el origen y la evolución del negocio jurídico. La categoría del negocio jurídico tiene su origen en la evolución del pensamiento germano, y es la regulación de este, la que nos debe proporcionar los enfoques necesarios para una adecuada interpretación del negocio jurídico. Vamos a las tesis. La tesis voluntarista y la tesis declaracionista. La tesis voluntarista, como su mismo nombre lo dice, es una tesis primigenia de este estableciendo como premisa toma de la voluntad, toda vez que se exige para el negocio jurídico una manifestación cuyo efecto corresponde al contenido de la voluntad. En la siguiente tesis, la evolución propia de los ordenamientos positivos, en el caso del negocio jurídico, produjo la contrapartida de la tesis presentemente. Indica que la voluntad y la declaración realizada de los particulares son admitidas por el derecho positivo como elemento del negocio jurídico, pero la ley era siempre creada a los efectos jurídicos. Bueno, concluyendo mi exposición, voy a dar paso a mi compañera Diana Serrano Quispe. Bueno, voy a continuar con la exposición del origen y evolución del negocio jurídico, que en ello tenemos la tesis declaracionista y los desarrollos posteriores. ¿Qué encontramos lo que es en la tesis declaracionista? Nos explica que los ordenamientos jurídicos se encuentran en permanente evolución. La construcción declaracionista muestra el desarrollo de la autonomía privada, la pervivencia de los sujetos de derecho, el negocio jurídico es objetivo, por lo tanto debe prevalecer la voluntad declarada antes que la voluntad contenida en el foro interno. En ello tenemos los desarrollos posteriores, que es entre las posiciones voluntaristas y declaracionistas surgieron. La teoría de la responsabilidad y confianza, buscando minorar las consecuencias extremas de teoría voluntarista, que admite cualquier supuesto de discrepancia, y la teoría declaracionista, que no acepta. También tenemos la teoría perceptiva, que es el negocio se desenvuelve a través de una declaración o de un comportamiento de naturaleza perceptiva, que no son simples relaciones de voluntad interna, sino son disposiciones por las cuales dicta reglas a sus propias relaciones con otros. También encontramos lo que es la teoría axiológica, que este es un valor cuyo destino es ser confrontado con el sistema de valores que expresa ordenamiento jurídico estatal, lo cual nos encontramos frente a la compatibilidad a valores privados frente a los que sustentan un ordenamiento jurídico determinado. Entre ellas también está la teoría normativista,
que estudia las nociones de la autonomía privada y del negocio jurídico desde la experiencia normativa, excluyendo el criterio de la producción de las obligaciones o el criterio de la producción de los efectos jurídicos queridos. Vamos a continuar con el artículo 1075 del Código Civil de 1936. Para la validez del acto jurídico se requiere agente capaz, objeto físico y observancia de forma prescrita y que no esté prohibida por la ley. Esta disposición se refería al acto jurídico y es por ello que resalta pertinentemente revisar la exposición de motivos del Código Civil de 1936 en la parte referida al libro quinto, elaborada por el doctor Manuel Augusto Olechea. El gran ponente el doctor Manuel Augusto, que el antiguo código, refiriéndose al Código Civil de 1852, ignora la teoría del acto jurídico y la materia de las obligaciones. El libro quinto se divide en 6 secciones, el cual la primera se ocupa de los actos jurídicos, solo requiere el proyecto para la validez del acto jurídico, agente capaz, objeto lícito y observancia de la forma prescrita o no prohibida por la ley. Los estudios doctrinarios de la relación del Código Civil de 1936, en especial respecto del artículo de 1075 de la norma anotada, establecieron que los hechos voluntarios cuyo efecto es querido por el agente, tratándose de que se denomina de un acto jurídico, ese es un hecho voluntario cuyo efecto es querido por el agente. Vamos a continuar con el artículo 140 del Código Civil de 1984. El acto jurídico es la libre manifestación de voluntad destinada a crear para su validez. Se requiere que el sujeto tenga plena capacidad de ejercicio. Entre ellos tenemos los antecedentes del artículo 140 del Código Civil de 1984, que son los siguientes. Tenemos el proyecto de la Comisión Revisora de 1984, que está en el artículo 140, el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito, observancia de la forma prescrita con carácter necesario. También tenemos lo que es el proyecto de la Comisión Reformadora de 1981, que está en el artículo 1. Para la validez del acto jurídico se requiere capacidad, declaración de voluntad, objeto físico y jurídicamente posible, finalidad lícita y observancia de la prescrita con carácter necesario o que no esté prohibida por la ley. También tenemos lo que es el proyecto de la Comisión Reformadora de 1975, que es el artículo 1. Para la validez del acto jurídico se requiere capacidad, consentimiento, objeto físico y jurídicamente posible, finalidad lícita y observancia de la forma prescrita con carácter necesario o que no esté prohibida por la ley. En base a los sucesivos proyectos que presentamos, es que se llegó a la definición que ahora tenemos en el artículo 140 del Código Civil, que ha sido objeto de muchas interpretaciones. En este se ha considerado necesario dejar establecido que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, supliendo al vacío del Código Civil de 1936. Se debe tener en cuenta que en el negocio jurídico no es el sujeto el que decide cuándo es un hecho o no es un acto jurídico, o cuándo es un acto jurídico en sentido estricto o un negocio jurídico, sino que ello depende exclusivamente de la valoración del ordenamiento jurídico. Los efectos jurídicos son siempre atribuidos o concedidos por el derecho, no son nunca creación de la voluntad del sujeto o de las partes. Vamos a continuar con, con la ineficacia en los negocios jurídicos. Tenemos la anulabilidad, una causa de invalidez de un acto jurídico que deriva de un vicio de la voluntad, de un defecto de capacidad de la parte contratante. Tenemos la validez de todo negocio jurídico, implica cumplimiento de los elementos. En el caso de que no sea así, hay una infracción. Tenemos la ineficacia que puede producirse por diversas causas. Son 2 tipos, que tenemos la ineficacia funcional y la ineficacia estructural. En el caso de la ineficacia estructural, tenemos la nulidad. Son nulos los negocios que carecen de eficacia y no pueden ser validados por la simulación absoluta o por la falta de manifestación de voluntad. Tenemos también, bueno, la ineficacia en los negocios jurídicos, una de las causas es cuando no produce los efectos jurídicos que las partes declaran como su propósito.
Vamos a continuar con la impugnación de acuerdos. Una persona jurídica tiene el derecho a la impugnación como el mecanismo a través del cual el socio o asociado puede mostrar su disconformidad con el acuerdo adoptado a fin de buscar la adecuada marcha de la sociedad o asociación. También garantiza los derechos inherentes al asociado y permite ejercer el control de las decisiones que adopten tanto la Asamblea General de Asociados como el Consejo Directivo, facultándolo para actuar judicialmente contra los acuerdos que sean contrarios a la ley. También tenemos el derecho a la impugnación. Tiene por finalidad proteger al asociado que pretende el entorpecimiento ni la inmovilidad de la marcha de la citada persona jurídica no lucrativa. Voy a dar pase a mi compañera Ruth Espinosa. Bien, ahora vamos con la tramitación de pretensión de impugnación de acuerdos. En el proceso se despliegan el derecho de acción y de contradicción, el cual en 1903 se fundamenta el derecho de acción de manera autónoma. El proceso se puede tratar como una secuencia de actos jurídicos ordenados que tienen como objetivo la solución del conflicto de intereses con la relevancia jurídica. Esto implica situaciones jurídicas subjetivas que pueden ser cargas, facultades, poderes, entre otros. Todo esto se desarrolla en el debate dialéctico y argumentativo de las partes. Además, el proceso se expresa a través del desarrollo armonioso de los actos que se producen en su interior y que permiten expedir el pronunciamiento de mérito correspondiente. También puede interpretarse como la resolución de conflictos a propósito de la interposición de una demanda en el ejercicio diligente del derecho de acción. El proceso también implica la realización de actividad procesal tanto de las partes como del órgano jurisdiccional, y la suma de actuaciones se encuentra preordenada y preestablecida por el legislador, como es el caso del artículo 92 del Código Civil, el cual tiene como vía procedimental la abreviada, constituyendo una norma imperativa de insoslayable cumplimiento. El procedimiento es una especie de técnica procesal destinada a permitir la tutela de los derechos y de ese mismo modo se restablece la paz con la justicia. Siguiente, por favor. Bien, en la tramitación de la impugnación de acuerdos de asociación, corresponde señalar que existen dos plazos de caducidad en el que se extingue la posibilidad de interponer una pretensión determinada y el derecho mismo que lo fundamenta. Esta caducidad tiene como fundamento el descuido y la negligencia en el ejercicio de los derechos del titular de los mismos. Esos dos plazos son: primero, las acciones impugnatorias deben ejercitarse en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la fecha de acuerdo. Esta situación jurídica es consecuencia de la negligencia del legitimado ordinario en el ejercicio y defensa de sus derechos en la asociación. Su término inicia a partir de la adopción del acuerdo. El segundo plazo sugiere que, si el acuerdo es inscribible con el registro de impugnación, puede formularse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que se inscribió. En este caso, los registros públicos actúan en salvaguarda de los acuerdos adoptados. Este plazo tiene virtud de ser corto en cuanto a su impugnación. Según el artículo 92, transcurridos estos dos plazos, si bien ya no es posible solicitar a través del proceso civil de impugnación de acuerdos la ineficacia de los mismos, el ordenamiento jurídico peruano tiene previstas otras soluciones para quien se considera afectado por el acuerdo de la asociación civil, alegándose la suplantación o falsificación de los acuerdos. Siguiente, por favor. Ahora explicaré acerca de la interpretación normativa. Esto es la atribución de sentido a un texto normativo. Asimismo, los enunciados lingüísticos encierran varios significados y los intérpretes establecen el significado compatible con el ordenamiento jurídico. Las interpretaciones de los enunciados prescriptivos en cuanto a los segmentos del lenguaje prescriptivo no son ni verdaderos ni falsos. Por otro lado, el derecho visto desde afuera consta de principios y normas jurídicas, y visto desde dentro se conforma de conjuntos, subconjuntos y grupos, hasta llegar a unidades como la norma jurídica, la cual constituye la estructura primigenia de lo que se encuentra constituido los distintos cuerpos normativos. Además de que la expresión de un juicio es la expresión de un juicio hipotético de valor.
Siguiente, por favor. Bien, el método sistemático por ubicación de la norma. Es el que aplica conjuntos de principios, conceptos, elementos y contenidos. Este método reposa en la concepción del derecho como un sistema estructural y discrimina la interpretación en función a ello, y no al cuerpo legislativo. Ahora bien, cuando nos referimos a un sistema legal coherente, es cuando decimos que los elementos que lo componen deben guardar una relación coherente, es decir, no deben tener antinomias, las cuales ocurren cuando se están en presencia de dos o más normas cuyos contenidos colisionan. Estas incoherencias deben ser extirpadas a fin de evitar contradicciones sistemáticas. Siguiente, por favor. Los criterios de la metaregla son los siguientes: la jerarquía, la temporalidad y la especialidad. En la jerarquía lo que sucede es que la norma de mayor jerarquía deroga a la de menor nivel en el sistema. Y la consecuencia de esta situación es que la norma superior jerárquicamente es de aplicación preferente con relación a la norma de menor jerarquía. La temporalidad se da cuando la norma más contemporánea deroga a la más remota. Aquí se dan dos conflictos. El primero son los conflictos diacrónicos, esto es, entre normas promulgadas en momentos diferentes. Y los conflictos sincrónicos. Estos son cuando las normas promulgadas se realizan simultáneamente. Por tercer criterio tenemos al de especialidad, el cual se aplica toda vez que se presenta alguna limitación en la validez de una de las normas en conflicto a partir de la relación de una norma particular a una general. Es decir, la norma especial deberá derogar a la general. Este es un fundamento que permitirá establecer una línea hermenéutica del pleno casatorio civil. Asimismo, en este criterio se presenta el conflicto sincrónico entre dos normas del mismo nivel. Estos son cuando las normas se contradicen parcialmente y cuando existe una contradicción parcial. Siguiente, por favor. Del mismo modo, para la interpretación jurídica son necesarios los valores supremos del ordenamiento jurídico, ya que estos acuden como complemento a la aplicación de otro método de interpretación. Existe el método teleológico, en el cual la interpretación se sustenta en la búsqueda de valores supremos. Estos valores jurídicos son un conjunto de criterios que poseemos para juzgar tanto sujetos como objetos. Es imprescindible reconocer que los valores no pueden ser ajenos a la norma jurídica y precisar que estos, según Kelsen, son elementos de la naturaleza metajurídica. Siguiente, por favor. Estos valores supremos son dos. En primer lugar está la justicia, lo cual implica vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo, lo cual está constituido en el derecho desde hace más de 2000 años y sigue vigente. Además, este valor es absoluto, eterno e inmutable. El objetivo que tiene la teoría de la justicia no es dar con la verdad moral, sino construir las bases de un acuerdo operativo entre ciudadanos libres por medio del ejercicio público de la razón. Además, se puede afirmar que la justicia como valor ejerce una influencia, pero desde fuera del ordenamiento jurídico. Este valor supremo se encuentra constituido en el artículo 139 de la Constitución. Además, se puede afirmar que la justicia como valor ejerce una influencia, pero desde fuera del ordenamiento jurídico. Siguiente, por favor. Bien, ahora por segundo valor tenemos a la seguridad jurídica, la cual es producida por el derecho. Cabe recalcar que la seguridad sin justicia carece de sentido jurídico. Además, no es la norma jurídica la que proporciona o resta seguridad jurídica a la sociedad, sino el ordenamiento como tal. Esto tiene como fundamento constitucional el artículo 62 de la Constitución. Ahora doy pase a mi compañera Kelly Gabriela Varas. Los métodos sistemáticos y teleológicos a partir de la metaregla de la norma especial con diferencia a la pretensión de
de impugnación de los acuerdos de asociados. Es importante destacar que cuando entran al juego relaciones teleológicas, estamos ante un argumento sistemático teleológico. Justamente es lo que se produce en caso de autos, como en una serie de casos similares puestos a consideración de los órganos jurisdiccionales. Por ello, la impartición de justicia no se puede realizar de manera discrecional y arbitraria, sino por todo lo contrario, debe partir de la existencia de disposiciones normativas a través de las cuales la judicatura fundamente sus decisiones, las cuales no están exentas de valores que inspiran al ordenamiento jurídico en su conjunto, pero sin embargo estas deben ser aplicadas de una manera razonable. Un caso de aplicación conjunta de los métodos sistemáticos por ubicación y teleológico se produce en la resolución de este caso, para lo cual también será la aplicación el principio de especialidad, toda vez que en primer lugar existe una contraposición de las normas generales relativas a las causales de ineficacia del negocio jurídico reguladas en el libro del Código Civil, frente a lo establecido en el artículo 92 de la norma, referida a la pretensión de impugnación de acuerdos de asociación que constituye una norma especial. Asimismo, es a partir de la justicia, en el caso concreto, que logramos seguridad jurídica en nuestra comunidad, valor supremo que no solo es un soporte de la convivencia pacífica de los sujetos de derecho, sino que también es el fundamento de la existencia del ordenamiento jurídico. El ideal de justicia tiene y debe expresar respeto a la dignidad humana, a la condición y desarrollo de los derechos. Siguiente, por favor. Respecto de la infracción normativa material alegada. En consecuencia, en este pleno casatorio civil considera que es de aplicación en todos los casos donde se promueva una pretensión de impugnación y acuerdos de asociación en el artículo 92, en observancia de los métodos sistemáticos y teleológicos, aplicando para ello el principio de especialidad de la norma. Ahora sí vamos con el punto 7. Respecto de la infracción normativa material alegada. A efectos de absolver la infracción normativa material denunciada, tendremos en cuenta las instituciones analizadas en extenso de los puntos precedentes al caso concreto, objeto de este pleno casatorio civil, a fin de establecer una interpretación normativa. Con relación a la denuncia casatoria relativa a la infracción normativa material referida a la inaplicación de los números 1 y 5 del Código Civil, con el fin de alentar con ello la promoción de los más altos valores que se fundamentan en la dignidad del ser humano, revisión constitucional, la libertad a contratar, a efectos de que con ello se puedan lograr fines altruistas que se proponen. Este es el caso de la Asociación de Vivienda Chillón. Conforme a los presentes actuados, podemos establecer que la Asociación de Vivienda Chillón es un sujeto de derecho, específicamente una persona jurídica no lucrativa, distinta de sus miembros. Su objeto es promover la adquisición de vivienda propia para sus asociados. En ese sentido, la adopción del acuerdo de la Asociación de Vivienda Chillón debe realizarse conforme a la ley y el estatus, a través de los quórums y mayoría establecidas, precedentemente con lo cual se expresa la voluntad y esta de ponerse persona jurídica no lucrativa, a través de método colegial o asambleario, lo cual se produce siempre y cuando hubieran respetado los derechos de las minorías en la adopción del acuerdo. Siguiente, por favor. Interpretación errónea del artículo 92 del Código Civil. Sobre el particular, cabe precisar que ambos acuerdos, materia del presente proceso referido a las actas antes precisadas, son negocios jurídicos unilaterales, toda vez que los asociados autorregulan sus intereses buscando de conformidad con sus estatutos los efectos previstos en la ley. Adicionalmente, se destaca que todo magistrado, a efectos de impartir adecuadamente justicia, realiza una interpretación a partir de las disposiciones normativas reguladas orgánicamente en nuestro sistema jurídico, de donde se extraen las normas, con el fin de que sean aplicados a los supuestos de hecho con sus respectivas consecuencias jurídicas. Por ello, es que a partir de estos métodos de interpretación jurídicos se puede determinar la norma aplicable al caso de hecho. Uno de estos métodos del sistema por ubicación de la norma jurídica se fundamenta en la existencia de una estructura orgánica
del ordenamiento jurídico. Así lo hemos entendido por el Foro Peruano y Judicatura Nacional, dado que nuestro ordenamiento es un sistema de normas y principios que buscan la coherencia con el fin de permitir y dar respuestas armoniosas a todas las situaciones jurídicas subjetivas que se presentan. Siguiente. Efectos de la presente sentencia y precedente judicial. El precedente judicial que se da en la presente resolución tiene fuerza obligatoria para los magistrados en todas las instancias a nivel nacional, conforme a lo establecido en el artículo 400 del Código Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley 29364. Por ello, es de observancia obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Para los jueces con procesos pendientes de resolver y cuando resuelvan casos similares, no será vinculante para los casos resueltos sin convalidad de cosa juzgada. Siguiente. Conclusiones finales. No hay contravención a la tutela jurisdiccional en su contenido de acceso, ni tampoco al debido proceso en su contenido de motivación de resoluciones judiciales, por lo que la infracción procesal alegada debe de desestimarse. Las asociaciones civiles, personas jurídicas no lucrativas, realizan fines altruistas en diversos ámbitos de nuestra sociedad, sean culturales, sociales y muchas más, fundamentados en el derecho fundamental de asociación y dignidad humana, por lo que corresponde a la legislación y judicatura nacional su tutela y promoción. En este pleno casatorio considera necesario precisar la aplicación e interpretación del artículo 92 de nuestro Código Civil, que resulta ineludible a cumplimiento para la interpretación de pretensiones de impugnación de acuerdos de asociación. Siguiente. Y por último, el fallo, pues se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Rodrigo Sánchez de la Cruz. En consecuencia, no casaron la resolución de vista cobrante a folio 452, de su fecha 22 de junio del 2012. Establece como doctrina jurisdiccional vinculante lo siguiente: el procedimiento predeterminado por la ley para la tramitación y la presentación de impugnación de acuerdos de asociación civil, regulada en nuestro artículo 92 del año 1984 en la vía abreviada y de competencia de un juez civil, se encuentran legitimados para impugnar al acuerdo asociativo, tal como señala el artículo 92 asociado, que asistió a la toma del acuerdo si dejó constancia de su oposición al acta respectiva. Siguiente. Toda pretensión impugnatoria de acuerdos de asociación civil debe realizarse dentro de los plazos de caducidad, hasta 60 días a partir de la fecha del acuerdo y hasta 30 días a partir de la fecha de inscripción del acuerdo. Y por último, ordenaron la publicación de la presente sentencia en el Diario El Peruano, teniendo efectos vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales de la República a partir del día siguiente de su discusión. Muchas gracias, profesor, por la atención.